Buen día, jóvenes. Sean todos bienvenidos a esta quinta sección de su asignatura virtual de gestión de riesgo de desastre. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los elementos generales para la gestión de riesgo. Ya en la semana 4 estuvimos hablando sobre el tema del Comité Nacional para el Conocimiento de Riesgo. Estuvimos hablando básicamente de cómo está conformado el Comité Nacional, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones y a término de contextualización les iba definiendo de pronto qué se hacía en cada componente y qué se hacía en cada aspecto, que eran temas que íbamos a trabajar en la segunda unidad. Hoy vamos a hablar de manera específica de los elementos generales para la gestión de riesgo en lo concerniente al tema de la comunicación, al tema del conocimiento. Vamos entonces a identificar cómo podemos entonces identificar esos eventos físicos potencialmente peligrosos que comúnmente son conocidas como las amenazas. Vamos a identificar los tipos de amenazas, vamos a definir entonces cuándo es considerada una amenaza tecnológica, cuándo es considerada una amenaza natural, cuándo es considerada una amenaza socionatural. Vamos a mirar también conceptos básicos como qué es una amenaza, qué es un peligro, qué es riesgo, qué es vulnerabilidad, para poder entonces más adelante trabajar en la metodología para la identificación y trabajar con la metodología, perdón, para la identificación, la valoración de riesgo y la evaluación de la vulnerabilidad. Entonces vamos a comenzar de manera rápida con el concepto de amenaza. Comúnmente, amenaza puede ser conocido como todo evento físico que pueda poner en peligro la vida de la población o de la sociedad civil, que pueda poner en riesgo la calidad ambiental de los sistemas naturales y que incluso pueda imposibilitar el desarrollo de la economía o que pueda entonces tener un efecto adverso sobre la mejora de la calidad de vida de la población. Los temas de amenazas comúnmente son definidos como eventos físicos que tienen una característica muy especial. ¿Cuál es la característica especial? Que tienen un potencial para generar daño, ¿ok? Entonces tienen un potencial para generar afectaciones, tienen un potencial para modificar estructuras, tienen un potencial entonces para degradar el medio ambiente, tienen un potencial entonces para materializar eventos catastróficos. Según Narváez, la amenaza constituye básicamente, o algunas amenazas se pueden generar por la relación que existe entre los sistemas sociales y ambientales. También nos dice que esos sistemas sociales y ambientales generan una configuración y que esa configuración puede generarnos entonces una amenaza. Es decir, que en muchos casos las amenazas están directamente relacionadas con la exposición. La exposición es qué tanto tiempo es expuesta la comunidad a esos eventos físicos y cómo esos eventos físicos bajo esas condiciones de vulnerabilidad me pueden entonces representar una amenaza. ¿Sí? Entonces, según Narváez, en algunas condiciones en donde los sistemas sociales y ambientales tienen una relación muy estrecha, si no existe exposición, pues no hay posibilidad de que exista una amenaza o de que exista un riesgo. La amenaza eh, generalmente tiene un enfoque general de causas, ¿sí? Y comúnmente la amenaza centra su análisis de estudios sobre esas causas que tienen un potencial de generar daño, ¿ok? Con frecuencia, estos conjuntos de elementos físicos que comúnmente son catalogados desde el punto de vista de la gestión de la gestión del riesgo de desastres como amenaza, ¿sí? Pueden clasificarse según varios parámetros y en especial según su origen. Ejemplo, tenemos entonces aquí que las amenazas, según su origen, pueden clasificarse
en amenazas geológicas, en amenazas meteorológicas, en amenazas hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas, ¿sí? En algunas de esas puede que existan, en algunas de esas estructuras, dependiendo del autor que estemos estudiando, pueden que existan algunas amenazas combinadas que puedan clasificarse de una u otra forma. En las amenazas biológicas, tenemos que hacer referencia a todos esos procesos o fenómenos de origen orgánico que pueden transportar vectores biológicos y que incluyen que la comunidad o que la sociedad civil esté expuesta a microorganismos que tengan una característica patógena, tóxica o incluso que tengan algunas sustancias inactivas que puedan ocasionar muertes, que puedan ocasionar enfermedades o que puedan ocasionar en general un impacto muy significativo sobre la salud de la población, ¿sí? Esto pues comúnmente se caracterizan porque casi siempre generan pérdidas en la sociedad relacionadas con medios de sustento, con servicios y pueden generar en unos casos, dependiendo de la magnitud de la pandemia o dependiendo de la magnitud del evento, trastornos sociales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo como es el tema de la chikungunya, el tema del Zika y el tema del dengue, ¿sí? Son amenazas biológicas que, pues en Colombia ya sabemos que en ciertos momentos han prevalecido y que pues han generado unos impactos en la salud de la sociedad civil muy significativos e incluso han puesto en jaque medios de sustento y han generado también muchos trastornos sociales. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo de desastre, nosotros en el tema del conocimiento debemos de involucrar estos aspectos relacionados con las amenazas biológicas, porque desde el punto de vista de la reducción del riesgo tenemos que identificar cómo vamos a intervenir todos estos procesos y cómo en el manejo de desastres vamos a darle un adecuado tratamiento para que esos efectos que ya no podemos evitar pues sean los más o los menos impactantes posibles, ¿ok? Unos ejemplos muy claros de amenazas biológicas, tenemos por ejemplo los brotes, ¿sí? Tenemos las epidemias, tenemos la endemia, perdón, tenemos la epidemia y tenemos la pandemia. Todos estos escenarios de riesgos biológicos están caracterizados o categorizados dependiendo de la magnitud del impacto que generan y eso está muy relacionado con el tipo de microorganismo o el tipo de patógeno y la exposición o la prevalencia de exposición de la sociedad civil frente a ese vector o frente a ese agente biológico, ¿ok? Eso en lo concerniente entonces al riesgo biológico. Geológica, ok, una amenaza geológica. Bueno, para nadie es un secreto que cuando hablamos de geología estamos hablando de manera directa, ¿sí? Sobre los cambios que se dan a nivel de la litósfera, ¿sí? Los cambios que se dan a través de las masas rocosas o los cambios que se dan en el núcleo, las vibraciones o las fluctuaciones o las rupturas o microrupturas que se dan en la litósfera, ¿sí? O en el núcleo del suelo. Esto incluye que ese tipo de eventualidades, ese tipo de transformaciones, ese tipo de fenómenos naturales, movimientos, estructuras, microrupturas, generen, ¿sí? Que generen, perdón, trastornos sociales y modificación de estructuras urbanísticas que puedan poner en peligro la vida de la población, que puedan, por consecuencia, pues generarme muertes, puedan generarme lesiones o que incluso puedan generarme impactos menos graves o leves sobre la salud de la población en general. Al igual que el riesgo biológico, casi siempre el tema de las amenazas geológicas se caracteriza no solamente por generar daños en la propiedad, sino que también se caracteriza por generar pérdidas de medios de sustento,
tales como, por ejemplo, la pérdida de infraestructuras relacionadas al desarrollo de alguna actividad económica, pérdida o erosión o de fragmentación del suelo en actividades agrícolas, ¿sí? Trastornos sociales, pues relacionados, por ejemplo, con pérdidas de vidas humanas, relacionados con pérdidas de propiedades material y demás. Económicos, pues porque ya sabemos que estos temas de pérdidas de propiedad, de infraestructura, de capital del Estado, pues casi siempre genera algunos atrasos en el tema de la reestructuración de la economía y daños ambientales, porque ya sabemos, por ejemplo, que muchos de estos efectos, por ejemplo, el tema de la defragmentación del suelo, puede generar también, por ejemplo, temas de erosión, puede generar también, por ejemplo, temas de suspensión de partículas, puede generar también, por ejemplo, algunos desastres relacionados con incendios forestales e incluso contaminación de cuerpos de agua superficiales y demás, ¿ok? Entonces, las amenazas geológicas se caracterizan porque incluyen procesos terrestres internos en la corteza terrestre, tales como terremotos, actividades sísmicas o volcánicas, procesos geofísicos a fines de movimientos de masas, movimientos de aludes, desprendimientos de material rocoso, derrumbe de superficies e incluso corrientes de barro o escombros. Todo lo que esté relacionado con este tipo de eventualidades son consideradas entonces una amenaza geológica, ¿ok? Es muy importante que tengamos en cuenta que para que se materialicen algunas de estas eventualidades que les estoy mencionando aquí, los factores hidrometeorológicos también generan una presión muy importante sobre esto, ¿sí? Algunos elementos que constituyen estos factores hidrometeorológicos son difíciles de categorizar, ¿sí? Son muy difíciles de definir entonces en dónde se van a encasillar, ¿sí? En una amenaza geológica, en una amenaza biológica o en una amenaza social, una amenaza tecnológica. Por ejemplo, el tema de los tsunamis. El tema de los tsunamis es un tema que es muy difícil de categorizar. El tema de los terremotos submarinos y de otros eventos geológicos, de procesos oceánicos que se manifiestan a través de amenazas ideológicas costeras, porque casi siempre estos temas de tsunamis, bueno, los temas de tsunamis pues ya sabemos que se generan a través de movimientos a través de los movimientos de masas y aludes y de capas tectónicas de la corteza terrestre, y eso es lo que me genera los tsunamis. Pero también tenemos que tener en cuenta que para la generación de tsunamis existen una serie de factores hidrometeorológicos que también intervienen de forma directa. Entonces, ahí siempre muchos autores han tenido muchos conflictos lógicos con relación a cómo entonces podemos definir el tsunami, si es una amenaza geológica o una amenaza hidrometeorológica. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Las hidrometeorológicas, bueno, las hidrometeorológicas, como ya venía mencionando, son aquellos fenómenos o son aquellos procesos que tienen lugar en la atmósfera, que involucran la relación de varias variables, de dos variables relacionadas con lo hidrológico y lo oceanográfico, perdón. Pues como toda amenaza, pues se caracteriza porque tiene el potencial de generar un daño que incluso me puede generar muertes, puede generar lesiones graves o puede generar lesiones menos graves, puede tener impactos muy significativos sobre la salud de la popularidad en general